Si diste clic en este video es evidentemente porque eres un creador de contenido, simplemente quieres hacer videos un poco más profesionales y estás decidiendo qué cámara comprar. Y en YouTube te has encontrado muchos canales hablando de la ZV-E10, pero ¿por qué? ¿Por qué esta cámara es tan popular? ¿Por qué es la reina en su liga? Quédate y en un segundo te lo explico. Hola, ¿qué tal, pepillos, pepillas? Bienvenidos a DTV y hoy vamos a definir el por qué la ZV-E10 es única, es la reina en su liga. Vamos a dejar dos pautas principales. Primero, la ZV-E10 no es una cámara perfecta. Si la gente la compra, si es tan popular, es por lo que ofrece por su bajo precio. Es decir, si estás buscando comprarte la ZV-E10 o cualquier otra cámara de entrada, es precisamente porque no tienes mucho dinero que gastar en una cámara un poco más profesional. Entonces, eso es lo primero. Vamos a analizar los competidores en ese rango de precio. Y lo segundo es que nos vamos a enfocar en el video, solamente en el video. La ZV-10 es muy capaz también en la fotografía, pero eso ahora mismo no nos interesa. Entonces, vamos a enfocarnos en algunas características que hacen que por el precio la ZV-E10 sea una cámara muy recomendable. Primero, la calidad de imagen, el 4K submuestriado de 6K, la calidad de grabación en baja luz, la capacidad de guardar datos del giroscopio que nos permite luego utilizar el software gratuito de Catalyst Browse y lograr una imagen súper estabilizada que tal pareciera que la llevas en un gimbal. Es una cámara que puede grabar 4K ilimitado sin sobrecalentarse. Los perfiles de imágenes, el autofoco, la cámara lenta y evidentemente la selección de lentes. Vamos a hacer este análisis por marcas y vamos a comenzar por la propia Sony. Vamos a eliminar de este análisis la ZV-1, la ZV-1 Mark II. ¿Por qué? Porque son cámaras que no son de lentes intercambiables y si tú pretendes exprimir al máximo las posibilidades de la ZV-10 o de cualquier marca, deberías tener la posibilidad de intercambiar, de mejorar, de comprar lentes mejores para que tus imágenes sean más profesionales, de mejor calidad. Y estas dos opciones no la tienen. Entonces solo nos queda de la Sony la A6100 y la A6400. ¿Por qué la A6600 no entra en este análisis? Porque es una cámara que su precio es de 998 y evidentemente se escapa de nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué tiene la Sony ZV-10? Que para mí, desde mi punto de vista, bate por completo a las A6100 y a la A6400. Primero, que la A6100 y la A6400 son cámaras que salieron en el 2019 y la ZV-10 salió en el 2021. Primero, la ciencia de color evidentemente es mejor, se upgradeó, se actualizó y por lo tanto ya por aquí hay un punto para la ZV-10. Segundo, el autofoco de la ZV-E10 en video. Ninguna de las dos, ni la A6100 ni la A6400 tienen el autofoco de Sony, el que todo el mundo ama, en el video, solo en las fotos. Ninguna de las dos tiene estabilización y la ZV-E10, además de tener la estabilización electrónica, cuenta con la grabación de los datos del giroscopio que nos permite utilizar el Catalyst Browse, que como ya saben, las imágenes están tan estables que parecen que están montadas en un gimbal. Y por último, la pantalla articulada. La ZV-10 tiene una pantalla totalmente articulada, mientras que las A6100 y las A6400 solo tienen este mecanismo que te permite poner la pantalla hacia arriba. El segundo participante que entra en este análisis es Nikon con su Z30, que entra en esta gama de precios. La Nikon Z30 actualmente se puede encontrar por unos $656 o $700, es decir, que está en el rango de precio. Vamos a ver por qué la ZV-10 bate a la Nikon Z30. Primero, la grabación en 4K ilimitada. La Nikon Z30 no puede grabar 4K ilimitado porque a los 30 minutos, 25-30 minutos se sobrecalienta. Y esto es algo con lo que no tendremos ningún tipo de problema en la ZV-10. La estabilización. La Nikon cuenta con estabilización, pero vuelvo y repito, el Catalyst Browse, el software Catalyst Browse en la ZV-10 es imbatible. Los perfiles de imagen. La ZV-10, como ya les dije en un video anterior, cuenta con los perfiles de imagen S-Log, el HLG, sobre todo el HLG, y esto nos permite poder exprimir al máximo las capacidades de la imagen de la ZV-10.
Y por último, y lo más importante, es la selección de lentes. Nikon no tiene las amplias posibilidades de elección de lentes económicos y de buena calidad que tiene la ZV-E10. Tenemos a Sigma, Tamron, Samyang, Viltrox. Es imbatible. Y por último vamos a pasar a Canon, que es la otra competidora que entra en este análisis. De Canon tenemos dos opciones. Primero, la M50 y segundo, la R50. La M50, ya lo dije en el video anterior, yo estuve mucho tiempo interesado en comprarla, pero una vez que vi la comparativa y todo lo que me ofrecía la ZV-10, pues desistí por completo de la Canon M50 y opté por la ZV-E10. Y vamos a eliminar, por supuesto, de esta comparativa la Canon R10, porque evidentemente se nos escapa del presupuesto. La Canon R10 está sobre los $979. Entonces, chao Canon R10. Y vamos a ver qué tiene la Sony que ofrecer con respecto a la Canon en esta gama de precios. Una vez más, el Catalyst Browser. Vuelvo y repito, es imbatible. Lo otro es que la ZV-10, como ya dije, graba ilimitado, tiempo ilimitado en 4K. Por supuesto, lo que dure la batería, pero si le conectas un power bank, puedes estar grabando durante horas en 4K, sin sobrecalentamiento. No así la Canon, ni la M50 ni la R50. La M50 graba alrededor de 30 minutos en 4K y la R50 graba 1 hora en 4K. El comportamiento en baja luz de Sony no tiene rival, pero no tiene rival. Y esto es una de las cosas en donde bate a Canon. La ZV-E10 tiene mejor control de la cámara lenta que Canon. O sea, la Canon R50 puede hacer archivos en cámara lenta 120 fotogramas por segundo, pero te hace el archivo directo, es decir, sin sonido. Es mejor tener control, mayor control del sonido en cámara lenta, que así puedo jugar con el tiempo, así ponerla rápida, ponerla lenta o lo que sea, que no tenerlo. Y aquí la ZV-10 vuelve a ganar. Y aquí está el punto de mayor peso. La Canon R50 tiene montura RF y Canon no tiene abierto, es decir, la posibilidad de terceros fabricantes hacer lentes para la montura RF, y sí puedes ponerle un adaptador y entonces poder usar lentes con montura EF, pero aún así la Sony es imbatible porque no solo tiene montura E para todas sus cámaras, para full frame y APS-C, sino que también están los terceros fabricantes como Sigma, Tamron, Viltrox, Samyang. O sea, la posibilidad es súper amplia para poder mejorar la calidad de tus videos con todas estas opciones de lentes no tan caros que hay en el mercado. Y bien, pepillos, pepillas, esta es mi razón, estas son mis razones, mi punto de vista de por qué creo que la ZV-10 es la reina en su gama de precios. Espero que este video te haya servido para decidirte si no la has comprado todavía, y si ya la compraste, pues ten por seguro que hiciste una buena compra, hiciste una buena elección, sobre todo en su gama de precios. Espero que si te gustó este video, te suscribas, campanita, comparte, y yo creo que eso es todo por hoy, porque hace un calor insoportable. Nos vemos en el próximo video.